morfología de la segunda declinación es la única que es más sencilla que el latín, pues solo hay dos paradigmas. En latín hay un tercer paradigma, así muy chiquitito, pero también, ¿no? Tipo puer, pueri. Entonces, en griego solo tenemos dos de ellos. Uno para el masculino y también para los femeninos, los poquitos femeninos que hay en la segunda declinación, que son cuyo nominativo singular termina en os, y otro para el neutro, cuyo nominativo singular termina en on, ¿no? Como vamos a ver, las desinencias son prácticamente iguales, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Tenemos la segunda declinación masculina, como digo, aquella cuyo nominativo termina en os y cuyo genitivo termina en u. Entonces, una buena parte de los sustantivos de la segunda declinación griega son masculinos. Lo sabemos gracias a que la primera forma del enunciado, recordemos, hemos visto ya que es todo esto del enunciado, el nominativo singular es la primera forma del enunciado, termina en os, y su declinación es la siguiente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, anthropos, anthropu, ¿no? Os, u, por tanto, segunda declinación masculina, ¿no? Sabemos que es de la segunda porque miramos el genitivo u, entonces segunda. Y luego, dentro de la segunda, tenemos que saber masculina o neutro. Miramos el nominativo os, entonces segunda masculino. Vale, entonces, aquí tenemos la tabla singular, plural, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo, ¿vale? Entonces, tenemos nominativo singular, anthropos, y vemos os. Y si nos... Esto, como he dicho ya varias veces, es muy recomendable que o sepamos latín o que vayamos un poquito más adelantados en latín que en griego, ¿no? Porque muchas cosas van a ser parecidas, ¿no? Y por ejemplo, os nos tiene que recordar al latín us. Luego, anthrope, pues nos tiene que recordar al latín e. Anthropon nos tiene que recordar al latín Luego, anthropo, esto no nos recuerda al latín, así que esto nos lo aprendemos de memoria, en cualquier caso es parte del enunciado. Y luego, dativo singular, anthropo, y esto pues también nos debería recordar al latín o del dativo. Luego, el nominativo plural, anthropoi, vocativo plural también, vemos que el nominativo y el vocativo plural son iguales, y esto también nos puede recordar al latín oi y, ¿no? Estamos en latín, entonces le ponemos el puntito a la i. Luego, acusativo plural, anthropus, y esto también nos puede más o menos recordar al latín os. Luego, genitivo plural, anthropon, esto nos recuerda al latín, o bueno, si le echamos un poquito de imaginación nos puede recordar incluso al latín orum. Y luego, dativo singular, anthropois, también nos puede recordar al latín is. ¿Vale? Entonces vemos que hay muchas semejanzas con la segunda declinación del latín, pero también, y esto lo vamos a ver muy claro cuando ya estemos con las traducciones, nos tiene que recordar muchísimo al artículo masculino, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Como digo, en las traducciones ya no voy a insistir más en esto porque si no se hace muy pesada la clase, ¿no? Luego digo aquí, también hay unos pocos sustantivos de la segunda declinación de género femenino que se declina exactamente igual, ¿no? Es decir, sus desinencias son iguales a las del masculino, las que acabamos de ver, pero ¿cómo sabemos que son femeninas? Pues porque llevan artículo y adjetivo, si lo llevan, femenino, ¿no? Entonces tenemos aquí Nesos, la isla, ¿no? Entonces Nesos, pues parece, bueno, Nesos, Nesu, ¿no? Nesos, Nesu. Entonces, en principio, hemos dicho segunda declinación masculina. ¿Cómo sabemos que Nesos es femenino? Aparte de porque ya nos lo aprendemos de memoria. Porque, por ejemplo, G, Nesos. Entonces, este G es el artículo femenino. Entonces, si el artículo es femenino, eso quiere decir que el sustantivo es femenino, ¿no? Y luego, G, Nesos esti micre. El micre es un adjetivo, todavía no hemos estudiado los adjetivos, tampoco hemos estudiado la primera declinación. Pero, bueno, vemos aquí G, micre, entonces se parece también mucho a eso, ¿no? Por tanto, vemos que efectivamente es femenino, ¿no? Por ahora tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Nos va a salir un ejemplito en las traducciones, así que ya lo voy avisando, ¿no? Esto como
los exámenes del colegio, "Oh, esto es importante, esto va a entrar en el examen", pues efectivamente esto va a salir en nuestras primeras traducciones. Bien, continuamos. La segunda declinación neutra, la otra parte de los sustantivos, hemos dicho que más o menos, vamos a decir, algo más de la mitad son masculinos, unos poquitos femeninos, y luego los demás van a ser neutros, lógicamente. Son neutros. En este caso, el nominativo singular termina en on y su declinación es bastante similar a la de los masculinos, ¿no? Entonces, básicamente, vemos, tal y como habíamos dicho cuando estudiamos el artículo, dijimos nominativo y vocativo acusativo de los neutros. Anda, ahora no pinta el rotulado, ¿no? Menos mal que tengo más. Entonces, on. Si nos fijamos, todo el neutro viene desde el acusativo y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, on es la desinencia del acusativo singular que se va hacia arriba, ¿no? Entonces, on. Luego, esto es igual que en masculino, esto es igual que en masculino, y luego, otra vez. A. Entonces, otra vez, iguales, y si nos fijamos también en el artículo era ta, ¿no? Entonces, pues, vemos la A. Y luego, igual que el masculino, Por tanto, bastante fácil, ¿no? Y además esto, como digo aquí, todos los sustantivos neutros, también de la tercera declinación, se caracterizan por tener exactamente igual el nominativo, el vocativo y el acusativo. Entonces, pues, fácil. Bastante fácil, creo yo. Con esto terminamos la cuarta clase de este primer módulo. Ya solo nos queda por ver la última clase de este módulo, la quinta clase, en la que vamos a empezar a aprender la morfología verbal, el presente de indicativo activo. Así que nos vemos en la siguiente clase.